Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Bienvenidos hermanos y hermanas a Oremos Digital. Estamos a domingo 13 de julio, 15ª semana del tiempo ordinario, tercera semana del Salterio, color litúrgico verde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos la palabra del libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 10 al 14. Moisés habló al pueblo diciendo: Escucha la voz del Señor tu Dios, observando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el libro de esta ley, y vuelve al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este precepto que yo te mando hoy no excede tus fuerzas, ni es inalcanzable. No está en el cielo para poder decir: ¿quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? Ni está más allá del mar para poder decir: ¿quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que lo cumplas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 68. Humildes, busquen al Señor y revivirá su corazón. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Yo soy un pobre mal herido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Mírenlo, los humildes, y alégrense. Busquen al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Dios salvará a Sión, reconstruirá las ciudades de Judá. La estirpe de sus siervos la heredará, los que aman su nombre vivirán en ella. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 20. Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo.
Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos y hermanas, hoy tenemos una palabra maravillosa y un evangelio que tiene mucho que decir. Quiero resumirlo en algunos punticos. Primero, hablemos de ese maestro de la ley que tiene muy malas intenciones con Jesús. Dice el evangelio, para ponerlo a prueba. Quiere decir que quería tentar al Señor. Y comienza con una pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Esa pregunta yo creo que todos nos la tenemos, todos nos la hacemos. Y tal vez vemos la vida eterna tan lejana que todavía seguimos preguntándonos y no hacemos nada para alcanzarla. Pues bien, cuando uno entra a la universidad y si tú quieres ser médico, a ti te dicen, comienza pensando en que ya eres médico para que cuando llegues estés emocionado y puedas hacer lo que quieres. Un muchacho seminarista entra al seminario, ¿para qué? Tiene que ser porque quiere ser sacerdote, pero si dice, me va a poner serio en el último semestre, nunca lo va a hacer. Un noviazgo que no tenga el deseo y el proyecto de un matrimonio futuro, de una vida para siempre, pues nunca va a madurar. Entonces, para yo poder soñar con la vida eterna, tengo que comportarme desde acá, de tal manera que pueda ir adquiriendo la vida eterna. Ante esto, el Señor le responde con dos preguntas, donde Él se quita esa responsabilidad y se la entrega a aquel hombre. ¿Qué está escrito en la ley y qué lees de ellas? O sea, el Señor le pregunta, ¿tú qué sabes de la ley, de lo que hay en la Escritura, pero también cómo la comprendes? Ya no es Jesús el comprometido ante esa pregunta, sino que es el Maestro, y el Maestro responde un compendio de la ley del Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todas las facultades de la persona. Ahí nombra 4 facultades importantísimas. Con todo el corazón. Eso quiere decir que con todas las reacciones y emociones sensibles que hay en la persona, hay que amar a Dios. Dice, con toda el alma. Eso quiere decir con la vitalidad, con la conciencia de cada persona hay que amar a Dios. Pero además dice con todas las fuerzas. Eso significa que toda fuerza, iniciativa, esfuerzo, compromiso, hay que amar a Dios. Y con la mente, con todas las cualidades racionales y planificadoras, hay que amar a Dios. Con el corazón, con el alma, con la fuerza y con la mente. Qué importante eso. Y termina diciendo, y al prójimo como a sí mismo. Pero hay que poner atención, porque como este hombre era un maestro de la ley, sabía muy bien de dónde venía el amor al prójimo. Había una escuela que decía que el prójimo solamente eran los israelitas. Otra escuela decía que los corregionales, o sea, los de la misma región o del mismo clan o de la misma familia, mas no a todos. Y había otra escuela donde lo reducía aún más. El prójimo solamente son los hijos de la luz, los de la perdición que se pierdan, ¿sí? Entonces este hombre hablaba de prójimo, pero no sabía qué clase de prójimo. Ante la inversión de roles, ya no es Jesús, repito, el responsable de esa pregunta, sino el mismo maestro. El maestro queda avergonzado porque el Señor le dice, perfecto, respondes bien. Entonces este hombre se justifica y vuelve y ataca a Jesús con otra pregunta. Señor, ¿y quién es mi prójimo? Tal vez, viendo el análisis anterior, nos podemos dar cuenta que si este hombre no sabe quién es el prójimo. Ante esto, entonces Jesús le responde con una parábola, con una historia ficticia, preciosa. Dice, hay un hombre herido, un hombre que bajaba aliviado, pero llegan unos bandidos, lo golpean y lo dejan medio muerto. Es un hombre con dignidad herida por otros. Quiere decir que es un hombre lastimado por la sociedad. No solamente lastimado aquel que roban, aquel que está herido porque lo golpearon, está herido por la sociedad, el que está en la cárcel.
aquella mujer que tuvo un esposo que la lastimó y que no la valoró, aquella persona que tenía un trabajo y la lastimaron cuando la sacaron, hicieron de todo con ella. Hoy tenemos, me atrevo yo a decir que todos somos heridos en nuestra dignidad por culpa de otros. Y dice el Evangelio, el mismo Jesús, que dos religiosos, un sacerdote y un escriba, vestidos, reconocidos como religiosos, pasan de casualidad, lo ven, dan rodeo y siguen su camino. Qué triste que los que son más cercanos a Dios y de la Sagrada Escritura, qué dolor que los que más tendrían que hacer algo por este hombre no fueron capaces. Tal vez, claro, es casualidad, o sea, no es normal, pasaban de casualidad. Hay una justificación de su despreocupación. Pero esto los hizo tan iguales al mundo que sigue lastimando y que sigue hiriendo, que en vez de ayudar, lo que hicieron fue seguir haciéndole daño a este hombre con no hacer nada. Pero dice que llega un samaritano. Y ese samaritano, yo conté mal contados, hizo 12 acciones. Tuvo 12 acciones. La primera, llega al herido, lo ve. Al verlo, para su vida normal, detiene su ejercicio, su trabajo, lo coloca en segundo plano porque el primer plano es el herido. Tercero, se compadece. Y la compasión, se los he dicho muchas veces, es meterme en la piel del otro. Sintió dolor por lo que le estaba sucediendo a otra persona. Él no se preguntó por qué lo hirieron, por qué lo lastimaron, simplemente sabe que está lastimado y herido. Qué importante en una sociedad como la nuestra tener en cuenta, mis hermanos, que si el otro está herido, más que ir a preguntarnos por qué lo hirieron, es ayudarlo a que sane su herida para después dejar la justicia en manos de otros. Pero él se compadece. Cuarto, se acerca, tiene contacto, lo que nos decía nuestro querido Papa Francisco, de involucrarnos con el otro. Va y le venda sus heridas, lo toca, se unta de su sangre, no le da miedo abrazar el dolor del otro y abrazarlo en su dolor. Sexto, sana sus heridas. El sanar. Yo a qué he venido a este mundo, a sanar o a seguir tirándole la sal a esa herida para que más duela. No, sana. Qué bueno que nosotros seamos médicos de los corazones heridos de los hermanos. Lo monta en su cabalgadura, lo conecta con su vida y lo hace parte de su vida. ¿Cuántas personas lo hacen con monjitas, con comunidades, con fundaciones, con personas de la calle, con misma familia, con amigos, con personas que no conoce? Sí, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a un lugar seguro, lo saca de sus problemas y lo coloca en un lugar donde sabe que su vida tendrá un proceso de mejoría. Lo cuida, no puede sacar mucho tiempo, pero lo cuida una noche y al final da de su dinero para que este hombre pueda salir adelante. Y según lo que he leído, dio el valor de un sostenimiento normal de 2 semanas para el enfermo. Y al final se compromete, no lo deja solo. Si gastas más, dime que yo al regreso te lo pago. Se compromete. Como él no puede también quedarse todo el tiempo, delega. Sí, y qué bueno, hay gente que dice, no tengo tiempo, pero tú puedes delegar a alguien. Tú puedes permitir que otra persona ayude y tú pagas o tú pones los medios, pero que lo hagas. Es la capacidad de tener misericordia, porque se conectó en las entrañas de un papá, las entrañas de un hermano, las entrañas de Dios. Luego Jesús entonces le pregunta a este hombre después
de esa parábola, ¿tú quién crees que se portó como prójimo del caído? Miren, hermanos, nosotros cuando nos preguntamos quién es el prójimo, nosotros siempre miramos para allá y nosotros creemos que el prójimo es el otro. Prójimo, pues viene la palabra próximo, es el que está al lado. Pero con Jesús, prójimo no es el otro. Prójimo vendría a ser yo. Con Jesús, el prójimo no es el otro, el prójimo soy yo. En la medida, y escuchen bien, en la medida en que yo me involucre con el otro y lo ayude a sanar sus heridas, a levantarse, a caminar con él, en esa medida, solo en esa medida, yo me hago beneficiado del amor del otro. ¿Por qué? Porque me hago prójimo. ¿Y a quién se ama? Se ama al prójimo. Entonces, mis hermanos, para terminar, ama a tu prójimo, ama a tus samaritanos, a quien te sacó de esa situación de dolor, a quien te salvó, a aquel que derramó su aceite y su vino en tus heridas y te sanó, a aquel que te levantó. Pero además, aprende de esos samaritanos y como dice Jesús, haz tú lo mismo, conviértete en samaritano para que ese amor del que se nos pide en el mandamiento sea yo un beneficiado. Dios los bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo y nos vemos en la Santa Misa presencial.